La materia, dije que es una materia amplia, que a ustedes les va a servir, digamos, para tener un panorama de lo que es la ingeniería, la tecnología, cuál es el deber del ingeniero, cómo es la historia de la UTN, esta universidad tan interesante que nació hace unos cuantos años ya y se desprende de la Universidad Obrera, un poco de historia argentina donde se van a insertar varios conceptos para que ustedes sepan, digamos, concretamente eh, dónde es y cómo es el mundo en donde se mueven y algunas cosas básicas que necesitan saber para moverse como alumnos y también como ingenieros el día de mañana. Entonces, habíamos dicho un poquito que íbamos a hablar de la relación que hay entre la filosofía, la técnica, la tecnología, la ciencia en el mundo de hoy, atravesado por la tecnología. Les comencé a decir que la filosofía, de donde se desprende la ciencia, nace en la antigua Grecia, ¿sí? En la antigua Grecia, los principales filósofos que ustedes ya los deben haber estudiado en la secundaria, bueno, Sócrates, Aristóteles, Platón, ellos hicieron mucho por poner los pilares fundamentales de la filosofía que luego servirían para lo que hoy llamamos ciencia, ¿sí? La filosofía es un saber, como les contaba, de tipo abstracto, que se interesa por todo lo que existe. Es decir, el que estudia filosofía, el objeto de la filosofía es todo lo que existe, ¿sí? Desde los problemas o las cuestiones que tienen que ver con el ser humano, en el sentido existencial, es decir, por qué estamos en este mundo, digamos, tratar de develar esos misterios, ¿no? Porque estamos en el mundo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, contenidos propiamente existenciales. Pero también la filosofía no es solamente ponerse abajo de un árbol a hablar como si fuéramos hippies, no, no es eso. Es pensar las cosas desde una manera lógica y deducir y tratar de llegar a la verdad, ¿sí? Entonces hay una parte de la filosofía, que es la existencial, la metafísica, y otra parte de la filosofía que es lo que tiene que ver con la matemática, con lo que tiene que ver con la lógica. Otra parte de la filosofía que le dicen filosofía práctica es la filosofía que tiene que ver con la ética, la moral y con la estética, a grandes rasgos. Entonces, la filosofía, esta fuente de saber que comenzó para nuestra cultura occidental en la antigua Grecia, luego desde ahí se va a desprender lo que es la ciencia. Como les decía, después de la edad antigua, en la edad moderna, viene una época que es totalmente oscura para lo que es la filosofía, que es, digamos, en la Edad Media el poder de la Iglesia era muchísimo, por lo tanto la Iglesia pensaba que la forma de acceder al conocimiento era a través de la fe, a través de la religión, es decir, creer que el mundo y el universo existe porque Dios lo había creado, que el hombre era superior o es superior a, superior a todo el resto de los seres vivos, porque estaba hecho a imagen y semejanza de su creador. Entonces, bueno, en ese momento había que, digamos, una forma de conocer era aceptar el mensaje de la iglesia, ¿sí? De dónde venimos, quiénes Profe, somos, ¿sí? hay ¿Sí? alumnos que están intentando ingresar. Ahí estoy admitiendo. A medida que parecen, admito. Bueno, entonces, esta forma de conocimiento se basaba en la fe, ¿sí? Por un lado, en la antigua Grecia, la forma de conocer era a través de la razón, era un conocimiento abstracto que se consideraba como válido. En la Edad Media, el conocimiento estaba basado en la fe, en lo que decía la Iglesia, y luego en la Edad Moderna hay una ruptura con eso, y esa ruptura la da, como ya les conté, Galileo Galilei, ¿sí? Con el método que hoy seguimos usando, perfeccionado por supuesto, que es el método científico. Galileo Galilei toma la teoría de Copérnico,
y lo que hace es esa teoría comprobarla a través del método. Él matematiza la ciencia, él junta la teoría y la práctica, perfecciona el telescopio, entonces puede comprobar que lo que se decía en cálculos, en cálculos, digamos, abstractos, se puede comprobar en la realidad concreta. Une las dos cosas. Por eso se le dice que es el padre de la ciencia moderna. Él, digamos, el primero en utilizar este método y comprueba que no era la Tierra el centro de nuestro sistema, sino que era el Sol y la Tierra giraba en torno al Sol. Eso marca una nueva parte de nuestra historia, un nuevo paradigma. Entonces, a partir de Galileo Galilei, tenemos un método científico y sabemos que no somos el centro del universo, que no somos tan importantes, y el hombre ahí cambia su mentalidad. Se empieza a cuestionar, bueno, entonces quiere decir que podemos conocer de otra forma, no solamente a través de la filosofía y la religión, sino hay un método diferente que nos da la ciencia. Ocupamos un lugar diferente en el universo del que nosotros creíamos, tenemos un elemento más para conocer. En ese momento, digamos, desde el 1400 en adelante, se descubren nuevos mundos, nuevas formas de vivir. Imagínense ustedes los europeos llegando a América con todo ese bagaje cultural que ellos tenían, el peso de la religión, las monarquías, una forma de vida diferente, llegar a América y encontrarse con la gente propia de nuestra tierra que tenía otra forma de vestir, o directamente estaban desnudos, creían en el sol y en la tierra, no conocían lo que era para ellos Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, otras modalidades, otras formas de vida que abren la cabeza del hombre europeo y lo hacen interesarse por otras cosas y entender que la Tierra y que el universo era mucho más amplio de lo que se creía. Tanto en la ubicación de nuestro sistema solar, la Tierra era apenas un planeta más, nosotros éramos diferentes en cada lugar de la Tierra, y que no había una sola religión, que podía haber varias. Entonces el espectro, el universo se abre, y se abre la conciencia del hombre, y marca un lugar importante en la historia, un antes y un después, todo esto que tiene que ver con los descubrimientos que marcan la llegada de la edad moderna. Bueno, entonces la ciencia cumple un gran papel en la evolución de la historia del conocimiento, tanto como cumplió en su momento la filosofía, y sigue cumpliendo un gran papel la filosofía, la ciencia y la tecnología. Son distintos modos de conocer, y cada uno de ellos nos aporta algo, ¿sí? O sea, no es porque existe la ciencia vamos a despreciar la filosofía, o vamos a dejar de lado la tecnología para volcarnos a la fe. No, todos son elementos de la cultura y todo nos aporta, algo interesante para conocer y conocernos, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea nuestro conocimiento de lo que es el hombre, de lo que es la ciencia, los elementos e instrumentos de los que disponemos para manejarnos en el mundo, en el caso de ustedes de la tecnología sobre todo, más rico va a ser nuestro desempeño el día de mañana, el de ustedes, como ingenieros y como seres humanos, ¿sí? Contemplando un cierto grado de conocimiento que les va a aportar a ustedes calidad humana y preparación óptima para el desempeño en la profesión. ¿Hasta ahí me escuchan bien? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Profe. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Me pueden interrumpir cuando quieran, chicos? Bueno, seguimos adelante. Esto es un panorama que yo les estoy haciendo, un panorama general, ¿no es cierto? De por qué me gusta hablar de esto en lugar de decirles, bueno, lean el apunte y nada más. Lo vamos a completar un poquito. El apunte que yo les subí es como lo básico, indispensable que ustedes tienen que leer para poder acceder a aprobar la materia, ¿sí?
Pero en esto yo quiero ser clara, le doy algunos elementos más, como para que ustedes tengan un hilo conductor en que, bueno, estudiamos ciencia, estudiamos la última tecnología, ver cuál es la misión de la facultad, bueno, todo eso está unido. Y todo lo que somos hoy tiene una historia atrás nuestro que tiene que ver con el origen de nuestra cultura occidental en el conocimiento que lo da la ciencia, la filosofía en Grecia y otros personajes importantes como han sido Copérnico, Galileo, Newton, etc. Entonces, todo tiene que ver con todo y es un buen ejercicio para la mente tratar de encontrar cómo se relacionan las cosas. Es interesante y hace un pensamiento más integrado, ¿no? Que sirve para todo. Bueno, hablamos un poquito entonces esto a grandes rasgos de cómo se desprende la ciencia de la filosofía, y hoy por hoy llamamos a la ciencia, digamos, la ciencia moderna o ciencia experimental con su método. La ciencia es un sistema de ideas que, según Mario Bunge, bueno, Mario Bunge la divide en dos, como un poquito que ya les estaba contando, en ciencias formales y ciencias fácticas, de acuerdo al objeto de estudio. Las ciencias formales tienen un objeto de estudio que es abstracto, como por ejemplo la matemática. Nosotros inventamos los números y los símbolos, entonces el objeto de estudio de la matemática existe en nuestra cabeza, no existe fuera de nosotros. Nosotros lo aplicamos a la realidad, ¿sí? Y las ciencias fácticas que tienen que ver, ¿sí?, con objetos concretos como los que están en la naturaleza, en la sociedad. Y las ciencias fácticas requiere, para demostrar la hipótesis, un método que es el método científico, con un paso que es indispensable, que es la verificación de la hipótesis a través de la experimentación. La experimentación no se va a hacer siempre en un laboratorio. A veces se hace en un laboratorio, otras veces se tiene que comprobar fuera del laboratorio, porque imagínense ustedes tratar de llevar las condiciones de nuestro sistema solar a un laboratorio es imposible. Entonces, hay cosas que se pueden hacer en el laboratorio y otras cosas que se hacen tratando de comprobar la teoría y que coincida con lo que está pasando fuera, como les conté con Galileo Galilei, ¿sí? La tecnología. Ustedes están en una universidad, una facultad de ingeniería, donde la tecnología es fundamental. Es decir, el ingeniero es un tecnólogo. Si se dedica a la ciencia, ¿quién está en sala de espera? Si se dedica a la ciencia, va a ser un científico, pero en donde ustedes se mueven es el mundo de la tecnología. Bueno, entonces la tecnología surge una vez que se junta la ciencia y la técnica. Galileo Galilei es el primero que hace eso, si nos ponemos a ver. Junta lo teórico y lo práctico. Entonces es el padre de la ciencia moderna. La tecnología es un elemento maravilloso para movernos en el mundo de hoy, para avanzar, para evolucionar, y el ingeniero debe contemplar siempre cómo usar la tecnología para el bienestar de la comunidad. Es decir, cuando aplica tecnología tiene que ser pensando el bien común y tratando de cuidar el medio ambiente, la economía, lo social, la salud de los individuos y apuntar hacia eso, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, yo después les voy a dar más material para que ustedes sigan profundizando un poquito en estas cosas. No sé cómo estamos de hora, sí, estamos bien. ¿Alguna pregunta? Por ahora ninguna, profe. Bien. Entonces, sigamos hablando un poquito, ya que estamos con el tema empezamos con el tema de la filosofía. Yo les cuento un poco así, que filósofos somos todos, en un sentido que siempre nos vamos a hacer preguntas acerca de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea. Es decir, ustedes están estudiando ingeniería porque eligieron esa carrera, pero es porque tienen, en cierta forma, la actitud filosófica.
Es decir, todo ser humano tiene una actitud filosófica de querer conocer, de querer saber, de interesarse por decir, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, esa curiosidad es la curiosidad filosófica que llevamos todos los seres humanos, ¿sí? Imagínense que, bueno, es propio de nosotros querer saber. Nos deslumbramos por los fenómenos, por ejemplo, los fenómenos naturales, los volcanes, las tormentas eléctricas, bueno, a ver cómo es esto. Es tanto la admiración, la exaltación que sentimos por todo lo que nos rodea, que bueno, que nos hace pensar a ver de qué se trata. Y esa curiosidad es lo que nos lleva a tener esa actitud filosófica que es querer conocer. Entonces, cuando se pasa de ese mero sentimiento de curiosidad y se empieza a conocer, entonces ahí tenemos una actitud filosófica, que es propio de todo ser humano. Y propio de los seres pensantes del ser humano, que se diferencia del resto de los seres vivos por tener una mayor capacidad intelectual, manejar la razón, que eso nos da, digamos, la ventaja de tener una conciencia sobre nuestra propia existencia y tratar de actuar para hacer el bien a la comunidad hacia el resto de los seres vivos, ¿no? El animal actúa por instinto, nosotros tenemos instinto obviamente también, pero lo manejamos y lo adecuamos a la situación para poder convivir en una sociedad civilizada, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es como el panorama general de la materia. Me gustaría pasar un poquito al tema del material, si están de acuerdo, o si quieren hacer alguna pregunta, por favor me indican, me interrumpen. El apuntito, ¿alguno leyó, empezó a curiosear de qué se trata? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe, se escucha bien. ¿Alguno empezó a leer el apunte? O por lo menos fijarse de qué se trata. No, yo no, profe. No, creo que no. No, profe. Bueno, No, profe. el apunte es lo básico, digamos, con lo que nos vamos a mover. Ustedes fíjense, a ver, vamos a ver. Les voy diciendo. Tiene 4 bloques. Sí, 4 bloques y al final de cada bloque tiene una actividad práctica, ¿sí? Entonces, en el primer y segundo bloque ustedes lo van a leer y me van a entregar los trabajos prácticos en PDF. Los 2 trabajos prácticos, o sea, trabajo del bloque 1 y 2 juntos, en un mismo archivo. El primer bloque habla de la Universidad Tecnológica Nacional, formadora de ingenieros tecnológicos, y en el segundo bloque habla de ciencia, tecnología e ingeniería, factores de desarrollo, ¿sí? Esos 2 bloques tienen trabajos prácticos al final que ustedes van a ver. En el primer bloque habla, como les decía, de la misión de la UTN, el perfil del ingeniero, la educación y el rol del ingeniero en el siglo XXI, ética e ingeniería, etc. Y después tienen trabajo práctico que consta de 3 puntos. El A, B y C, ese es el bloque 1. El bloque 2, que como les dije, habla de ciencia, tecnología e ingeniería, factores de desarrollo. Ahí van a ver qué es ciencia y tecnología, método, ingeniería, el quehacer de la ingeniería, el método ingenieril, el papel de las ciencias y tecnología en la sociedad y el conocimiento. Y tienen trabajos prácticos, el punto A y B, ¿sí? Lo que les pido es que, bueno, lean esos 2 bloques, hagan los trabajos prácticos y me los envíen al mail institucional, ¿sí? Nos vamos a conectar ustedes me envían el trabajo a mi mail institucional, que es msoro, ¿me están escuchando?
Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bueno, Profe, ustedes tienen, tenemos ustedes tiempo. tienen como mail institucional el número de legajo @ industrial.frc.utn.edu.ar, ¿sí? claro. Yo tengo mi mail institucional es msoro frc.utn.edu.ar. Bueno, ¿Lo nos puede escribir vamos en el chat, profe, por favor? escuchen, nos vamos a comunicar por autogestión, ¿eh? Yo ahí voy a poner los mensajes correspondientes y ustedes se comunican conmigo por el mail institucional, ¿de acuerdo? Ahí me envían los trabajos. ¿Alguna pregunta sobre los ¿A trabajos? qué fecha podemos entregar? Bueno, a ver, hoy es 30, entonces en 2 semanas, perdón, sí, hoy es 30. Entonces, el martes 13, bueno, ¿qué fecha? Martes 13, en 2 semanas, tienen como límite para entregarme los trabajos. Profe, Entonces, sí, ¿los trabajos van a ser en grupo o individuales? mira, Luján, los trabajos estos prácticos, los primeros, van a ser individuales. Después el trabajo final, bueno, cuando vean el apunte, hay un trabajo final en donde ustedes tienen que elegir un tema que sea de su interés. Más adelante, cuando lean un poquito la materia, van a surgir ciertas preguntas o intereses. Entonces, ustedes van a trabajar en el trabajo final integrador con todo un bagaje de conocimientos que ahora no tienen, y van a poder seleccionar un tema para hacer el trabajo final. Ese trabajo final lo van a hacer en grupo, ¿sí? Entonces, ya que estamos en esto, vamos a hablar de las condiciones de materia. Ustedes pueden ser regulares o pueden ser alumnos que promocionan la materia, o en este momento se dice aprobación directa. Cuando estábamos en modo presencial decíamos promoción. Entonces, para regularizar cómo se aprueba la materia, con 6, ¿sí? Y para quedar como promocionales o aprobación directa, tienen que tener de 7 para arriba, ¿sí? El año pasado dijimos con los otros profes, llegamos al acuerdo de que sea un 7 y no 8. Yo cuando estábamos en forma presencial daba la promoción con 8, pero bueno, ahora vamos a darla con 7. Una pregunta muy común es si se promedian las notas. Se promedian siempre y cuando esté aprobado. Es decir, si tenés un 1 y te sacas, o tenés un 2 y te sacas un 10, no lo voy a promediar, ¿sí? Pero si el alumno tiene un 6 y tiene un 8, el promedio es 7, queda con aprobación directa. Entonces yo les estoy dando todas las facilidades para que ustedes puedan aprobar y hasta tener la posibilidad de la promoción directa, ¿sí? Entonces, aprobando los trabajos prácticos, aprobando los parciales, con 7 o promedio de 7, pueden tener la aprobación directa. ¿Esto qué es? Que ustedes están aprobados y no se tienen que presentar a rendir. Simplemente se anotan a la mesa de examen y yo les pongo las notas correspondientes en acta. Pero ustedes no se presentan al examen. No se anotan, pero no se presentan, no participan del examen. Los que sí tienen que presentarse al examen son los que quedan con la condición de regular, que son los alumnos que aprueban con 6. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la condición para aprobar la materia es aprobar trabajos prácticos, aprobar parciales y presentar el trabajo final, que va a ser grupal. Yo les recomiendo que se pongan en contacto entre ustedes, que formen grupos de 6 o 7 como máximo, para que luego hagan el trabajo final en grupo, ¿sí? No sé, fíjense si pueden hacer grupos de WhatsApp, todo eso. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuántos parciales y trabajos prácticos va a haber más o menos? Candelaria está hablando, ¿no? Sí.
Candelaria, los trabajos prácticos son los trabajos que están en el apunte. Cada bloque que ustedes van a leer tiene al final un trabajito práctico, ¿sí? En este caso, ustedes me van a entregar los 2 primeros bloques, trabajo práctico de los 2 primeros bloques. Son 4 bloques en total, entonces son 4 trabajos prácticos de los que marque el apunte y alguno que puedo llegar a dar yo aparte del apunte, ¿sí? O sea, nos vamos a estar comunicando permanentemente a través de autogestión, entonces no se hagan problema por eso. Lo básico es cumplir con el apunte más lo que yo les agregue. Los parciales, yo el año pasado, por ejemplo, lo que hice para poner notas de parciales fue tomar los trabajos prácticos y promediar las notas del trabajo práctico y ponerla como nota de parcial. Este año es muy posible que no haga eso, sino que les dé como parcial una serie de preguntas que ustedes tendrán que contestar, ya vamos a ver si es grupal o individual, y poner una nota diferente del trabajo práctico. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? Bueno, Candelaria. Bien, ¿alguna duda más sobre las condiciones de la materia? Profe, ¿Usted Sí. dijo que trabajaba con el V o no? No. Autogestión. Autogestión, perdón. Autogestión. Consulten los mensajes de autogestión y me escriben cualquier duda o a mi mail institucional, no solamente para plantear mi duda, sino que acuérdense que me tienen que enviar los trabajos. Es decir, Agustín Ramos recién llega, bueno. Acuérdense que me tienen que enviar los trabajos en PDF, los 2 trabajos del bloque, es decir, el bloque 1 y el bloque 2, los ponen en un mismo archivo, por favor, ¿sí? Entonces me facilita mucho. y esos 2 profes serían para entregar para el martes 13. Exacto. Si lo tienen antes, los envían antes. Yo los voy leyendo, mejor así no se amontonan tanto, porque son muchos alumnos, además de otros cursos que tengo, ¿sí? Una consulta. Sí. ¿Vamos a tener clases todos los martes o cómo hacemos? Martina, mira, por eso decía que ustedes tienen que consultar en autogestión la parte de mensajes, yo ahí les voy a ir dejando las reuniones que vamos a tener. Sí, voy a tratar que sea todos los martes, por lo menos la primer parte donde ustedes están comenzando, para que me planteen sus dudas, para ver cómo les va con el trabajo práctico. Entonces, si todo va bien, el martes que viene, si hay luz y no se corta la luz y funciona bien el teléfono, nos estaríamos viendo de nuevo. Yo les envío, como hice para esta reunión, los datos en la autogestión, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita, chicos? Disculpe, profe. Sí, Tengo María. parciales, ¿cómo va a ser? Uy, Bueno, los dos querían preguntar lo mismo, Joel, los parciales, y anteriormente estaba, ¿quién se había? yo, profe. María, sí, decime María. Quería saber si había que respetar para entregar los trabajos algún tipo de letra, de número de El páginas. número de página, que sí, les estaba por decir eso, que no sean más de 2 páginas, son trabajos cortitos, o sea, a lo mejor con una página les alcanza, máximo 2 páginas estaría bueno. Y el tipo de letras, no tengo preferencia, que el archivo sea PDF y 2 páginas, para mí está bien. ¿Y le ponemos portada? Sí, por favor, en la portada ustedes tienen que, en la primera página, o sea, tiene que estar sí o sí en el trabajo práctico datos del alumno, es decir, nombre, curso, y materia. O sea, materia, ingeniería de sociedad, alumno tal, legajo tal, curso tal, ¿sí? Los datos elementales y fundamentales para que yo sepa de dónde viene ese archivo y todo eso, ¿sí? Profe, entonces la carátula cuenta como una página No, extra.
No, no hace falta carátula en el trabajo práctico, no carátula. Directamente encabecen el trabajo con los datos de ustedes. En las 2 páginas, perdón, en la hoja, en cada página que ustedes escriban tienen que tener los datos, ¿sí? O en el trabajo, si quieren ponerle una hoja donde estén todos los datos, aparte, que también lo pueden hacer. No se cuenta como la página que van a escribir el trabajo. Lo pueden hacer, no es necesario, pero sí o sí que los datos estén, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Profe, Sí. o sea, sería Constanza. sería cada trabajo 2 páginas, digamos. O sea, el de unidad 1 y el de, o sea, bloque 1 y bloque 2. Claro, por bloque, por trabajo, 2 páginas como máximo me parece que está bien. Si es menos, poder de síntesis, mientras que esté correcto, bárbaro. Y si se pasan un poquito, bueno, no hay problema, pero no me entreguen un trabajo de 5 páginas porque es imposible leerlo con tantos alumnos, ¿sí? Y aparte son trabajos prácticos, no son trabajos finales integradores, ¿sí? Sí, gracias, profe. Tomen eso en cuenta. Profe, entonces serían 2 páginas, por ejemplo, pero de texto solo, el tema de los datos, si hacemos una contratapa, por ejemplo. ¿Eso se cuenta aparte, no se cuenta? Sí, si vos decís la contratapa donde vas a poner una carátula, por ejemplo, con tus datos, no se cuenta. Pero me refiero a la parte escrita de elaboración del trabajo en sí, que no se excedan, porque si no es imposible corregir y llegar a tiempo con las notas. ¿Sí? Bueno, entonces quedó claro, para aprobar la materia como regular, 6, para aprobación directa, 7 o más de 7, aprobar trabajos prácticos con esas notas, parciales con esas notas, y trabajo final sí lo van a hacer en grupo de 6 o 7. ¿Sí? Pónganse en contacto, más adelante podemos hablar de algunos temas que les pueden llegar a interesar a ustedes como futuros ingenieros industriales, ¿ok? Bueno, y estén al Profe, tanto. Sí, sí. Sí, con el tema de los Elías. recuperatorios. Sí, tienen derecho a recuperar, sí, obviamente. Esperemos que no sea necesario porque hay muchísimas facilidades para que ustedes estudien y lean lo que tienen que leer, así que la materia no tiene serias dificultades, así que yo creo que no va a ser necesario recuperar, ojalá que no. Pero sí, cada parcial tiene sus respectivos recuperatorios en el caso de que hiciera falta, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a dejar acá entonces, ya hicimos la introducción a la materia, ya les di las condiciones de cómo pueden aprobar la materia, y estén atentos entonces a autogestión, los mensajes que yo puedo llegar a dejar, los datos para la próxima reunión, y pónganse a leer el apunte y entréguenme los trabajos lo más pronto posible, ¿sí?